Son 8 días para las elecciones aquí en Alemania y el principal rival de la canciller Merkel es el candidato socialdemócrata Martin Schulz. En una entrevista exclusiva con Deutsche Welle, entre otros asuntos, Schulz acusó a la canciller alemana de vender su legado sin ofrecer una visión de futuro al electorado. Escuchemos ese momento. Angela Merkel administra la situación bajo el lema, un país en el que vivimos bien y a gusto. Eso es cierto, vivimos bien y a gusto, pero mañana también queremos vivir bien. Por eso hay que explicarle a la gente hacia dónde vamos. Bueno, además, Schulz critica la posición de Merkel ante el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y desvela cuál sería su actitud frente al controvertido líder turco actualmente enfrentado con la administración alemana. Escuchemos. No estoy dispuesto, solo por el tema de los refugiados, a callarme ante la degradación de la democracia que lleva a cabo el señor Erdogan en Turquía. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Así como actúa el gobierno turco, no podrá convertirse en miembro de la Unión Europea. Si la consecuencia es su renuncia al acuerdo sobre refugiados, habrá que aceptarlo y tendremos que ocuparnos de los refugiados. Pero no estoy dispuesto a ponerme de rodillas ante el señor Erdogan. No hay que dejarse presionar y repito, así como lo conozco, no se va a dar el lujo de convertir a los refugiados en un instrumento de su política exterior. Si lo hiciera, perdería toda credibilidad internacional. ¿Y qué opina Schulz respecto a hacer tratos por el tema de refugiados con algunos países controvertidos del África? Aquí la respuesta. Para detener a los traficantes de personas tenemos que trabajar con países como Níger. Eso solo es posible bajo el control de organismos internacionales, porque se tienen que acatar las normas internacionales. Y existe el riesgo de que algunos de esos países no estén en condiciones de cumplir con el derecho internacional. Bueno, Schulz llegó a superar el 30% de la intención de votos para su partido cuando daba a conocer su candidatura y ahora ronda el 20%, lo que supondría una debacle para la socialdemocracia alemana. Araceli Viceconte está con nosotros, es nuestra analista política para hablar de este tema. Araceli, bienvenida. Si creemos en las encuestas, en ese caso, ¿cómo se explica el gran desencanto con la figura de Schulz? Bueno, Schulz, Jenny, se puso más agresivo y más crítico con Angela Merkel en esta última recta final de la campaña electoral alemana. Hasta ahora sus críticas habían sido muy tibias. Hubo un solo debate televisivo y ahí prácticamente no hubo controversias. Se estaban asintiendo todo el tiempo con la cabeza. Por eso a él le resulta muy difícil distinguirse. Aparte, bueno, hay temas muy claros, que es que el Partido Socialdemócrata forma parte de la coalición de gobierno junto a la CDU de Merkel, y digamos que incluso las políticas que son más socialdemócratas, como por ejemplo que se instauró un salario mínimo en Alemania, se lleva, digamos, el premio siempre a la canciller. Aunque no es un sistema presidencialista, Merkel es claramente a quien se atribuyen todos los logros del gobierno. Es decir, los socialdemócratas pierden un poco su perfil. Y el Partido Socialdemócrata además no ha tenido, digamos, en la campaña un tema con el cual salir a combatir. Prácticamente se dirige al mismo público que la CDU de Merkel, a ese centro político, a esta clase media alemana, y todo eso hizo que Schulz no pudiera subir, y además dentro de su propio partido hay muchas polémicas porque al principio él vino como un personaje más de izquierda y incluso habló de formar coaliciones con una coalición de centro-izquierda con los verdes y con los postcomunistas del partido de la izquierda, Die Linke, y eso no dio resultado en elecciones regionales y a partir de ahí es como que el SPD dio marcha atrás y logró que el candidato quedara todavía más opacado por la figura de Merkel, ¿no? Muchos alemanes dicen, bueno, ¿para qué vamos a cambiar? Ven a una canciller que se mueve con total comodidad en el escenario político mundial, ante los Trump, ante los Erdogan, ante los Putin. Ese sentido de esa falta de cambio no se percibe para nada en la sociedad alemana. Ese continuismo parece que funciona también en la campaña de Merkel. Y uno se pregunta también, al principio del lanzamiento de la campaña del Schulz, su gran ventaja era su capital político a nivel internacional. ¿Por qué eso no caló entre el electorado? Bueno, yo creo que el Partido Socialdemócrata cometió otro error, y es que lo presentó demasiado tarde, en enero del 2017, cuando en este país hay una sociedad bastante vieja, 1 de cada 2 votantes tiene más de 52 años y además muy informada y que ve carreras políticas muy lentas y muy largas. No salen así actores o personajes populares que se vayan a convertir en canciller rápidamente. Y bueno, este error del SPD hizo que
que Schulz no lograra calar en un electorado que prácticamente no lo conoce. Su experiencia política es cero en Alemania. Fue apenas alcalde de una localidad, Würzell, en su localidad natal, pero toda su carrera, 23 años, lo hizo en el Parlamento Europeo, y eso no tiene mucho peso para la cotidianidad y para el público en Alemania, que no sigue lo que pasa en Bruselas o en Estrasburgo, ¿no? Uno de los asuntos que realmente parece estar en juego es quién o cuál va a ser la tercera fuerza política ese 24 de septiembre próximo cuando se lleven a cabo las votaciones, y posteriormente cuáles van a ser también las posibilidades de coalición. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, si las encuestas tienen razón, ganaría Merkel y ella podría elegir entre toda una serie de pretendientes, a ver con quién se casa. Lo más normal sería que eligiera a Schulz, a los socialdemócratas, sería una gran coalición, o sea, más de lo mismo. El política de centro, que muchos consideran que es peligroso porque hace que sean más fuertes los extremos. Y después también podría elegir de gobernar con los liberales, que son un partido que está haciendo una campaña electoral que según las encuestas es muy exitosa, y entonces Alemania se encaminaría tal vez hacia unas políticas un poco menos sociales, una política más al gusto de las empresas, con por ejemplo, muchos proyectos de los famosos PPPs que están también muy de moda en América Latina, que son esta especie de asociación público-privada. Y también podría elegir sumar o hacer una coalición solo con los verdes, y en ese caso el acento estaría puesto más bien en la integración de los inmigrantes y también en un desarrollo económico un poco más sostenible, o por lo menos con algunos temas clave para los verdes, como son el tema de las fuentes de energía, o sea, cerrar las centrales de carbón, o también ir dejando atrás a los coches con motores de combustión y hacer de la electromovilidad la normalidad en Alemania, ¿no? Araceli Viceconte, muchas gracias. Bueno, esta conversación y también la entrevista completa del candidato socialdemócrata Martin Schulz la puede ver a través de nuestra página web y también en la programación de Deutsche Welle de esta noche.